Muy buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Se han aprobado finalmente los ETFs Spot de Ethereum. Ha llegado la fecha, la SEC ha pasado por el aro, finalmente han aprobado el ETF al contado de la segunda cripto más importante en capitalización de mercado. Este hecho se ha descontado en el precio esta semana, sobre todo el martes. Eric Balchunas, experto en ETFs de Bloomberg, aumentó las probabilidades de que se aprobara del 25 al 75%. Por ese día el mercado se echó encima, como hienas, encima de Ethereum, haciéndole subir un 25% su precio en un solo día. Hoy, en cambio, el precio se ha quedado tranquilito, se ha quedado un poco estancado. Entendemos que, evidentemente, el mercado ya lo había descontado. A ver, que se me han puesto mal las pantallas. Efectivamente. Se ha quedado ahí. Hoy se ha quedado un poquito estancado, como decíamos. Bitcoin cae un poquito hoy porque continúa el miedo a que los tipos se mantengan en Estados Unidos. En la tertulia vamos a comentar todo esto con Albert Salvani, socio fundador de Founding Fast, y Félix Fortes, fundador de la Academia de Formación en Inversión. Semanita fuerte también para las criptos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También vamos a comentar esto. Los políticos de la primera potencia mundial han votado 2 normativas sobre criptomonedas. La primera, un reglamento, el FIT 21, serviría como primer marco normativo sobre criptos. La consideración de los criptoactivos varía un poco. Se tratarían como materias primas, entonces sería la CFTC, que es la Autoridad Financiera sobre Productos Básicos, la que asuma las competencias regulatorias y de control, en vez de la SEC. Así que ahora va a generar menos odio Gary Gensler. La segunda votación, que también vamos a comentar hoy, es sobre CBDCs, estas monedas digitales emitidas por bancos centrales. Si este proyecto de ley llega al final, pasa por el Senado, lo firma Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, la Fed no podría emitir una CBDC. Repito, no podría. El objetivo, según los legisladores, es defender los derechos y las libertades de los estadounidenses. Vamos ahora a 2:11 de la tarde, vamos ahora con los titulares. Los ETF Spot de Ether reciben la aprobación oficial de la SEC. Los fondos a los que se les ha permitido emitir este producto financiero son VanEck, BlackRock, Fidelity, Grayscale, Franklin Templeton, ARK Invest, 21 Shares, Invesco Galaxy y Bitwise. Eso sí, los emisores de ETF aún necesitan que la SEC apruebe sus respectivas declaraciones de registro S1 para poder empezar a cotizar oficialmente. Por cierto, se queda fuera de staking, El dominio de Bitcoin corre el riesgo de romper la tendencia alcista de 18 meses que lleva justamente por esta aprobación, aunque mira, eso es lo que dicen los titulares, pero hoy está subiendo un 0,2% y siguen por encima del 54%. Si miramos el market cap, es verdad que esta semana ha bajado más de un 3%, un 3,3%. Hoy gana un cuartito de punto, pero vamos, sigue en positivo en los últimos 6 meses. Coinbase lanza futuros perpetuos para Shiba, Floki y Bonk. Los futuros perpetuos son contratos de futuro que no tienen fecha de vencimiento, que buscan replicar el desempeño de un activo al contado subyacente. El trading permite su realización con menos fondos iniciales que el de mercado al contado. Coinbase International Exchange, también con Coinbase Advance, agregarán a partir del 30 de mayo, en 6 días, soporte para estos futuros perpetuos de las 3 principales criptomemes del mercado. Kabosu, el perro que inspiró la meme coin Doge, ha muerto hoy, a los 17 años. Kabosu se convirtió en una sensación de internet después de que Sato, su creador, subiera sus imágenes a internet. Una foto en particular que mostraba a Kabosu con una expresión casi burlona, que se hizo viral. El proyecto, seguimos la ley estatal antivigilancia de CBDCs aprobado en la Cámara de Estados Unidos. Este proyecto de ley tiene todavía que ser votado por el Senado. Viene a modificar una ley de la Reserva Federal de la Fed de 1913 para prohibir a los bancos de ofrecer ciertos productos o servicios directamente a un individuo
prohibir el uso de la moneda digital de Banco Central para política monetaria y para otros fines. Nos vamos ahora a España y terminamos aquí. A un cuarto de la población, al 25% de la población, le preocuparía la privacidad a la hora de usar CBDCs. Es un informe que ha publicado Minsat Payments y, bueno, será un cuarto de la población le preocuparía. Imagino que los otros 3/4 no saben de qué estamos hablando. La preocupación por la privacidad está profundamente ligada a la percepción de perder el control sobre su dinero. Además, la privacidad, la falta de comprensión, sobre todo, y de educación financiera y digital, es otro impedimento para la adopción de esta CBDC. Un 21% de los encuestados identifica esta carencia como una barrera para la estandarización de las monedas digitales. Sin un conocimiento adecuado, es comprensible que muchos prefieran seguir métodos tradicionales que comprenden mejor y en los que ya confían. Vamos ya a echar un vistazo a la cotización, vamos a echar un vistazo a las pantallas. Bitcoin hoy corrigiendo en la jornada un 3,5%, $67.467. Eso sí, sigue en positivo en la semana, gana un 2%. Ethereum, $3.718, corrección intradía de un 5%. Parece que ya habían invertido en Ethereum todos los que querían, todos los que daban por hecho el ETF. Hoy se han marchado unos cuantos, pero ojito, porque es que en los últimos 7 días la revalorización es de un 23% de la principal criptomoneda del mercado. BNB, el token de Binance, $596, está ahora por debajo de los 600, una barrera psicológica importante, pero bueno, corrige hoy un 2,5%, aunque sigue en positivo, gana un 3,5% en los últimos 7 días. Se le acerca por detrás Solana, $167, corrección de un 5% hoy, pero ya están 75.000 millones de market cap contra los 88.000 de BNB. XRP, 52 centavos. Qué aburrido está XRP, lleva unos meses en esos 52 centavos, paradito. Hoy muy plana, gana un 1,5% en los últimos 7 días. Dogecoin, 16 centavos. Vamos a hablar hoy también de meme coins en la tertulia. Corrección superior al 2%, pero gana casi un 9% en los últimos 7 días. Toncoin, token del ecosistema de Telegram, $6,19, corrección de más de un 4% y se deja un 7% en los últimos 7 días. Cardano, 46 centavos, corrección de un 4,5% en la jornada de hoy. AVAX, está fuerte, últimamente AVAX, $37, casi 38. Es verdad que hoy corrige un 5,5%, antes me la llevo, pero bueno, gana un 4% en los últimos 7 días. Shiba, corrección de un 5% hoy, y Polkadot, $7,25, corrección de un 3,3% en la jornada. Chainlink se ha vuelto a posicionar un poquito por arriba, ha vuelto a ponerse por encima de Tron. Chainlink, $17,64, ganando hoy más de un 5% y más de un 6% en los últimos 7 días. 2,18, 1,18 en las Canarias. Vamos ya con la tertulia. Tertulia Cripto. Saludamos ya a nuestros dos invitados, Albert Salvani y Félix Fuertes. Los tenemos ya por ahí les estoy viendo las pantallas. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, buen día para el mercado o no, no sé. ¿Qué os parece esta aprobación? Al final, el tema principal hoy de la jornada, con el permiso de esa votación en Estados Unidos sobre las CBDC, que también me parece un tema brutal. Pero empecemos por los ETFs de Ethereum, porque ya han aprobado de una tacada unos cuantos. ¿Qué os parece? ¿Buena, mala noticia, Albert? Comenzamos contigo, socio fundador de Funding Fast. Buenas tardes, empezamos contigo. ¿Qué te parece? Bueno, creo que ya lo habíamos dicho en este programa. Yo era optimista en el momento en que aprobaron los ETFs de Bitcoin en que esto acabaría sucediendo y era un tema normal de evolución de los mercados y de presión de los operadores del mercado. Evidentemente aquí tenemos que siempre tener la conciencia de que
digamos, el regulador y el mercado se enfrentan a una realidad, que es que los criptoactivos existen y hay gente que invierte en criptoactivos. Y yo siempre digo lo mismo, como más difícil lo pongas, pues más la gente tirará a sistemas alternativos para meterse en estos criptoactivos. Ponlo fácil, pon un camino regulado, pon una alfombra roja y seguramente la inmensa mayoría de gente invertirá en estos activos de forma regulada y de forma totalmente controlada, ¿no? Y al final es un poco lo que pasa, ¿no? Hay una demanda que es evidente, creo yo, en el mercado de poder invertir en estos criptoactivos de una forma estable y regulada, y al final se le ha dado salida. Félix. Bueno, yo en mi caso estoy de acuerdo con Albert. Es cierto que los ETFs peligraban, ¿no? Porque, bueno, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con Albert, que es en que por el hecho de que se aprobaran los ETFs de Bitcoin, fuéramos a tener los de Ethereum aprobándose, ya que son, aunque son activos digitales los dos, son las circunstancias y las características de cada uno son como el agua y el aceite, por lo tanto, la SEC, o sea, aquí realmente el problema que había o lo que básicamente Eric Balchunas, que lo has mencionado hace un momento, Pedro, pues estaba anticipando que podría pues llevar a un rechazo de los ETFs, de la aprobación, es porque a pesar de que Ethereum entra dentro de una categoría de commodity y por tanto lo que ha hecho básicamente el regulador ha sido irse a ver si la cotización al contado de Ethereum está cotizando al mismo precio o muy parecido con un arbitraje bastante pequeño o diferencias pequeñas con los futuros que se están cotizando en la bolsa de Chicago, ¿no? de Ethereum, y ha visto que no había una gran diferencia, por tanto ahí ha observado que el CME tiene un gran poder regulatorio o por lo menos de alguna forma está teniendo algo que decir en la cotización de Ether. Eso ha sido uno de los motivos por los que ha dicho, bueno, pues podemos aprobar, aparte de la presión que ha dicho Albert, que efectivamente ha habido mucha presión por parte de los gestores, lo que es ese concepto de materia prima y que ya estaba cotizando un futuro y que el precio del futuro no estaba muy separado del contado, eso ha sumado muy positivamente a la aprobación de los ETFs. Pero como bien has comentado, lo que ponía en riesgo la aprobación de los ETFs de Ethereum, que al final pues parece que no ha sido determinante, es por un lado pues las ganas que tuvieran los gestores de poner esos Ethers en staking. Al final ninguno va a poder poner esos Ethers en staking, por lo tanto es una buena noticia entre comillas para las gestoras, mala noticia para, bueno, entre comillas también para el ecosistema. Y digo entre comillas mala noticia porque podríamos decir que son Ethers que no se van a utilizar para validar transacciones, sino que se van a quedar ahí pues ociosos. Pero bueno, es verdad que la red está lo suficientemente descentralizada como para que eso sea completamente que no tenga sentido, ¿no? Que no tenga mucho impacto. Y por otro lado, esa consideración de la SEC de esforzarse para demostrar que Ethereum es un valor. Y eso pues le estaba poniendo, o sea, eso todavía estaba generando mucha incertidumbre en relación sobre todo que la SEC estaba luchando, estaba peleando por demostrar que su intención de categorizar a Ethereum como un valor es porque Ethereum tiene mucha volatilidad y como tiene mucha volatilidad, pues al final también le afecta, o sea, pues como tiene mucha volatilidad, pues tiene que proteger a los inversores, que es la SEC realmente lo que tiene que hacer. La SEC está más enfocada a la protección de inversores. Y bueno, ese es el... Vete a abrir la puerta, que te ha llegado el paquete, ¿verdad? No, mira, a ver, aprovecho. Yo realmente no quería decir que fueran lo mismo, ¿no? Bitcoin y Ethereum, evidentemente no lo son. Pero sí que desde el punto de vista del inversor y desde el punto de vista del gestor, estamos hablando de dos activos donde invertir. Y yo lo que creía es que esto siempre iba a tener más fuerza que no esta obsesión, entre comillas, de la SEC en esa batalla porque el Ethereum caiga dentro de su esfera regulatoria, porque al final yo creo que es eso, ¿no? Es la batalla porque quiero que el Ethereum caiga bajo mi influencia, ¿no? Y esta es un poco la batalla que ha habido, pero yo siempre he creído que esta batalla no conseguiría compensar el otro hecho, que es que
hay una presión por parte de la industria y por parte del propio mercado en, como activo, digamos, de inversión que es susceptible de inversión que es, pues que se puede invertir en él como en otros activos, ¿no? Y por ahí yo creo que ha ido la cosa. ¿Por qué siempre ese problema definitorio? ¿Cuáles son, que si valor, que si materia prima? Bueno, ¿por qué siempre ese problemón? yo creo que hay varios factores, pero yo creo que el principal es el que he comentado antes. Depende de cómo lo definas, cae bajo la jurisdicción de un organismo o de otro. Entonces, claro, la SEC lo que quiere es controlar ese aspecto y por lo tanto tiene que definir Ethereum de manera que caiga bajo su esfera de influencia, ¿no? Y un poco yo creo que ahí está un poco esa batalla o esa lucha, ese pulso en que hay, ¿no? Y la SEC no cede porque quiere, pues bueno, evidentemente hay un argumento de protección del inversor y otros argumentos que pueda haber, pero quiere que caiga bajo su influencia, no que sea calificado de una manera que no pueda regular o legislar sobre este activo. Os lanzo los dos la pregunta. Han dejado fuera el staking. ¿Por qué creéis cuál es la razón detrás de esta decisión? Bueno, el motivo principal es precisamente primero por el riesgo de centralización en la toma de decisiones de Ethereum, lo cual lo llevaría a un riesgo de manipulación y la SEC trata de evitar eso. Es decir, generalmente cuando, no sé si lo sabéis, ¿no? Por ejemplo en Australia, porque en Estados Unidos no entiendo realmente no conozco muy bien la regulación, o sea que no me quiero lanzar a la piscina, pero sé que por ejemplo en Australia, si tú tienes más del 20 o el 25% de una empresa, estás obligado a adquirirla completamente y sacarla de bolsa, ¿no? Entonces, básicamente, como no hay una regulación clara en relación a la cotización de cripto, primero, pues el riesgo de centralización y, por tanto, de manipulación y de ejercer un control demasiado elevado sobre una red que básicamente es la de Ethereum, pues podría pues ser muy difícil para el regulador controlar eso, ¿no? Porque podría llevar a que los inversores estén desprotegidos. Eso es por un lado. Y luego, por otro, es porque efectivamente si hicieran el staking y estuvieran ofreciendo una rentabilidad, entonces dejaría de ser un commodity. Porque no voy a decir que sea un valor como tal, que realmente sí lo sería, porque entraría dentro de lo que es el concepto de bono o bono sin tiempo de madurez. Y bueno, pues la SEC en ese aspecto como que ve un vacío legal, no es capaz de regularlo, o sea, no hay nada al respecto. Y entonces pues directamente es como, mira, sin complicaciones, si queréis hacer staking nos aprobamos el ETF, porque no sabemos cómo regular esto. Y ya está, básicamente. Albert. Sí, yo creo que yo voy también un poco en esa línea, es decir, al final el tema del staking, digamos, la importancia, la afectación que puede tener es ese control o esa gestión de la red y por lo tanto, pues dar entrada a inversor institucional de forma, digamos, directa y de forma libre, entre comillas, y absolutamente protegida por la regulación, pues implica que pueda entrar un volumen ahí que cambie un poco los equilibrios y concentre pues mucho el control de la red, ¿no? Y eso pues podría interpretarse como una herramienta para manipular precios, ¿no? Y aquí yo creo que es un poco ese, como ha dicho Félix, no saber qué va a pasar o no saber cómo lo tengo que regular, lo que les ha empujado a decir, bueno, vamos a dar un primer paso, que es, nos están apretando, nos están presionando para aprobar los ETFs, pero dejamos fuera esta actividad hasta que veamos claro cómo la podemos encauzar y cómo la podemos regular. ¿Qué más puntos veis así importantes de esta aprobación? Por ejemplo, que esto lo hablábamos ayer Félix y yo, me hace mucha gracia el mercado cripto, como que siempre tiene hambre, ¿no? Y tiene hambre ya más. En el momento que se aprobó los ETFs de Bitcoin, la gente ya empezó a hablar de los de Ethereum. Ahora se han aprobado los de Ethereum ya desde esta semana, antes de que se aprobaran, ya se daba por hecho. Ya estaba todo el mundo hablando de los de Solana. ¿Cuáles son los siguientes puntos, creéis vosotros? Bueno, yo creo que al final es una evolución lógica del mercado. Es decir, no olvidemos que al final el ETF es un instrumento financiero. Te permite invertir en un activo financiero. Y
pues si te permite invertir en una cierta gama de productos, pues es evidente que la gente quiera más variedad, ¿no? Y un poco es aquí donde yo también incido sobre el comentario que he hecho anteriormente. Al final, los gestores, los que venden productos, si detectan una demanda, quieren satisfacer esa demanda porque les genera comisiones, les genera beneficio para ellos. Entonces, si creen que lo pueden vender, evidentemente demandarán que se autorice ese ETF, que no olvidemos al final que es un vehículo regulado. Por tanto, también tiene ventajas insisto, autorizar el comercio o la compra de activos financieros de este tipo en un canal absolutamente regulado, y tiene ventajas, yo diría que para todo el mundo, ¿no? Puede tener algunos inconvenientes, pero también tiene muchas ventajas, y creo que al final lo que acabará pesando es eso, esa mayor ventaja al tener un activo de este tipo que es tan desregulado, entre comillas, pues encauzado y regulado con un instrumento financiero que te permite realmente pues gestionar y controlar las transacciones. Yo, por aportar a lo que ha dicho Albert, que estoy de acuerdo, creo que los ETFs a futuro, en caso de que se lanzaran más ETFs en el mercado cripto, van a servir sobre todo como filtro, ¿no? Salió hace poquito, ¿no? Una lista, ¿no? En Forbes, creo, de blockchains que estaban, cuya criptomoneda, cuyo market cap estaba por encima de los 1.000 millones, 2.000 millones. Pues eso, blockchains que están hipercapitalizadas y que son unicornios, pero que a nivel de facturación, pues que no tienen actividad o la actividad es muy baja, o a lo mejor tiene una actividad muy alta, pero lo que generan no corresponde a lo que es el valor de su cripto, independientemente luego de que tengan unas cualidades de gobernanza que puedan justificar oye, pues quiero gobernar en esta red, ¿no? De alguna forma. Entonces, los ETFs como tal, a futuro, y cualquier puesta a disposición en mercado secundario de cualquier otra cripto, en mercado secundario regulado, hablando de Estados Unidos, como puede ser a lo mejor a futuro el caso de Solana, vendrá definido, o sea, nos ayudará a tener por lo menos un guideline o una definición clara de cuáles son realmente las criptomonedas y los proyectos que sí deberían ser invertidos y deberían ser holdeados como proyectos de calidad a largo plazo, y dejarnos de chuparnos el dedo y ver al aire y decir, bueno, voy a defender que ahora este proyecto es maravilloso y este otro también, y entonces pues todo el ecosistema se puede vender scams, se pueden vender blockchains y tecnología Web3 como si fuera la panacea, cuando tenemos a institucionales ya que estarían haciendo ese filtro por nosotros, ¿no? O sea, eso sumado a la demanda, ¿no?, del producto como tal, como bien comenta Albert, pues yo creo que va a acabar atrayendo en los próximos años cierta seriedad a la hora de seleccionar proyectos cotizados, ¿no?, en cripto. Vamos a pasar ya al segundo tema, si os parece. Me parece un tema importante. Esta votación que ha habido, la ley estatal antivigilancia de las CBDC, que si llega hasta el final no va a permitir a la Fed emitir una CBDC. ¿Qué os parece? O sea, me parece un poco fuerte. Os lanzo la pregunta a cualquiera de los dos. ¿Qué sacáis, qué conclusión sacáis de esta votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Bueno, yo creo que al final es evidente que hay una preocupación por la privacidad. A mí esto no me parece mal, es decir, al final hay que hacer que la gente sea consciente de las capacidades que tienen las herramientas que está utilizando, y es evidente que con una CBDC podrán decir lo que quieran, pero la posibilidad existe de que haya un mayor control, y es más, de forma implícita por la trazabilidad que tiene la blockchain ya vamos a tener más control, pero además pueden añadirse más capas encima. Entonces, esto es algo que creo que debería preocuparnos. Lo que yo no sé es si hay que llegar al extremo de impedir que se emita una CBDC, ¿no? Eso ya no soy capaz, digamos, ahora mismo de decirlo, pero entiendo la preocupación que hay, y, entre comillas, me alegra que en algún sitio se preocupen por esto y no den por hecho, pues que como el legislador ha dicho que no, tranquilos, no voy a programar nada y no voy a hacer nada, pues nos quedemos todos tranquilos, ¿no? Porque no olvidemos que estamos en un escenario en donde ahora mismo, y quizás lo hablaremos un poco más tarde, tenemos propuestas
que están mirando de, pues podemos llamarle censurar o de retirar contenidos que según el criterio del gobierno de turno, quien sea, puedan ser considerados pues incorrectos, fake news o no sé qué. Que, el problema de las fake news es quién decide que es una fake news, ¿no? Y estamos en esa tesitura, en este escenario. Entonces, dentro de ese escenario, si le das una herramienta como la CBDC a este tipo de gobiernos que tienen esa tendencia, pues puede ser muy peligrosa. Y en ese sentido yo entiendo el movimiento. Pero ya digo, yo no sé si la solución o el extremo tiene que ser irse al otro extremo, ¿no? Y a intentar hacer una legislación que prohíba la emisión de una CBDC. Pues mira, a mí me parece que esta prohibición de las CBDCs es una... Es decir, lo de la transparencia y la privacidad es un engañabobos. Es una forma de tratar de llevarlo hacia un terreno en el que realmente no es así. O sea, primero una CBDC... yo primero, por anticipar, ¿cómo funcionan los políticos en Estados Unidos? En Estados Unidos, específicamente. Reciben muchas donaciones y muchos apoyo por parte del sector privado. Por tanto, la realidad es que cada vez que hay una ley o se pasa una ley en el mercado cripto, en el Senado, en el Congreso americano, siempre viene apoyado o iniciado o incentivado por una empresa privada. Siempre. O sea, en el 100% de las ocasiones. Por tanto, cuando se ha pasado esta ley antivigilancia en la cual no podemos permitir que una CBDC, es decir, la CBDC del gobierno americano, o más bien de la Fed, la Reserva Federal, se emita, es por dos motivos. Primero, porque el sistema bancario depende precisamente de ser el único cliente de la Reserva Federal. Si se emite una CBDC, entonces ya la economía real, es decir, todos los ciudadanos americanos, empezarían a ser clientes de la Reserva Federal también. Porque básicamente, ¿para qué voy a depositar mi dinero en un banco cuando puedo depositarlo en la Reserva Federal? El banco de turno tendrá que ofrecer mejores tipos de interés por el depósito, pero básicamente no le va a salir a cuenta. Por tanto, al final el usuario va a preferir siempre depositar el dinero en la Reserva Federal. Eso, por un lado, elimina parte del modelo de negocio del sistema bancario, que es utilizar reservas del sistema bancario para prestarle dinero al gobierno. Por tanto, el gobierno probablemente dejaría de recibir liquidez de los bancos en caso de que el mismo ciudadano sea el que pueda hacer los depósitos en la Reserva Federal. Hay que considerar que el depósito no es... O sea, los ciudadanos no son sofisticados, no tienen ni idea. O sea, ponen el dinero donde les dicen. Si tengo que ponerlo en el SP, se pone y no tienen ni puñetera idea si la economía va bien o va mal o si las empresas ganan dinero o no. Es como todos los años gana un 10%, pero lo pongo aquí. Es totalmente irracional. Por tanto, yo lo que entiendo es que, por un lado, pues una CBDC tiene sentido desde un punto de vista de control y sobre todo de prevención de blanqueo de capitales, cosa que a nivel fiscal al Estado le viene genial porque controlaría que todos los impuestos se pagan, aparte de que Estados Unidos es un país que exige que a sus ciudadanos americanos residentes en el extranjero también tienen que declarar sus ingresos y tributarlos, aunque no residan en Estados Unidos. Por tanto, una CBDC permitiría un control absoluto sobre la parte impositiva, es decir, que a los políticos les conviene, pero por otro lado tienes la parte de la adquisición de deuda, la cual dejaría de entrar, porque al final el mecanismo que existe ahora es la Fed imprime, compra activos a los bancos utilizan esas reservas para adquirir más bonos y los bonos hace que capitalice el Estado y luego ya el Estado realiza el gasto fiscal determinado, que eso genera inflación y claro, si se elimina esa intermediación, pues podría derivar en que directamente el hecho de que la Fed pueda hacer un QE podría, porque emita nuevas CBDCs, puede hacer que directamente esas CBDCs, esos dólares digitales, entren directamente en la economía real e inflacionen de una manera mucho más directa. Que a la Fed le permitiría controlar la inflación mucho mejor, porque sería un instrumento para controlar la inflación y la deflación del país de una manera mucho más rápida y veloz. Pero por otro lado, el sistema bancario, el lobby bancario, que es el que está detrás, y por eso he dicho que las empresas privadas son siempre las que acaban incentivando a los políticos a tomar acciones para aprobación de ciertos reglamentos o leyes, en este caso,
me corto los dos brazos de que quien ha movido... Te falta, Félix, hombre. No. ¿Eh? No te falta, hombre, no hay que llegar a tanto, Félix. Bueno, para que veáis lo seguro que estoy. Es decir, el lobby bancario ha ejercido una presión muy grande por esta ley, ¿no? Es decir, a diferencia de, por ejemplo, en Europa, que en Europa, pues como somos un lobby de diferentes... O sea, en Estados Unidos lo bueno es que es un único país con muchos estados, pero Europa no. Entonces, en Europa a ver quién para el Banco Central para que en algún momento dado se digitalice la economía. Pues muy bien para los estados, sobre todo para España, que es el país más inquisitivo a nivel de impuestos. O sea, le va a encantar esta moneda digital, pero luego desde un punto de vista de acceso a deuda, pues va a ser mucho más complicado, porque ya va a ser el ciudadano el que decida prestar el dinero que imprime el Banco Central. O sea que Sí, yo creo que sí, es por pero eso. fíjate que aquí, que yo sepa, aquí en Europa, el Banco Central Europeo, cuando ha hablado de CBC, siempre se apresura a aclarar que el Banco Central Europeo no va a interactuar con los usuarios, sino que los usuarios van a tener que ir a banca comercial para hacer este circuito. Es decir, No, en el el white Banco paper Central no dice Europeo... eso. En el white Bueno, paper del ya, Banco Central Europeo no lo dice. sí, estamos siempre con esas cosas, ¿no? Pero realmente yo he oído a cargos del Banco Central Europeo aclararlo siempre y decir, no, vais a tener que pasar por banca comercial. Esto no quiere decir que os la vayáis a saltar, ¿no? Y yo creo que aquí la aclaración del Banco Central Europeo va en esa dirección, al menos lo que se dice. Luego, evidentemente, si lo pone el white paper o no, ya estamos en ese debate, ¿no? Es decir, te dicen unas cosas, pero realmente ¿se puede hacer o no se puede hacer? Se puede hacer. Entonces hay esa posibilidad. Y eso es lo que debemos tener presente siempre, que estamos ante una herramienta que puede ser que no aprovechen sus capacidades al 100%, pero que se puede hacer y se pueden hacer muchas cosas. Entonces, este es un poco el dilema, ¿no? Y lo que hay que siempre que vigilar. Entonces, ¿esta será la gran diferencia entre el sistema europeo y estadounidense? ¿O van a ir por la misma línea, que sean los bancos comerciales quien la controlen en caso de que haya? Yo dudo mucho, o sea, aunque Albert haya hablado con agentes del Banco Central, me cuesta creer que vaya a ser así. No es con nada, sino porque, sino entonces no tiene absolutamente ninguna lógica. Es decir, crear una CBDC cuando existen los depósitos bancarios como reflejo de dinero, como alternativa de dinero, pues crear una CBDC al final se supone que el euro digital se supone que tiene que darle poder a... O sea, yo lo que he leído en el white paper es que el Banco Central, para controlar que el sistema bancario europeo no se desestabiliza, lo que hacen es limitar la tenencia de CBC de euro. Es decir, vais a poder tener máximo X, pero ¿por qué? Porque vais a necesitar seguir teniendo dinero también en los bancos comerciales. Pero a priori, en el white paper, vamos, que es lo público y lo oficial, se establece una funcionalidad CBDC europea que es depósitos en el Banco Central Europeo de manera directa. Sí, no sé, yo al final, yo lo que he oído es a gente haciendo intervenciones en prensa y tal del Banco Central que afirmaba que no, que esto pasaría por banca comercial, y estoy de acuerdo contigo. Entonces, al final, ¿esto qué ventaja tiene? Bueno, tiene la ventaja de la trazabilidad. Lo que nos queda al final es la trazabilidad de la CBDC. De ahí el problema, ¿no? De que estás implementando una herramienta que la capacidad que tiene para hacer ciertas cosas que igual podrían ser ventajosas para el usuario no la vas a habilitar, y en cambio sí que vas a habilitar otra parte que te conviene a ti como Estado, que es la trazabilidad, ¿no? Que eso seguro que la habilitarán. Entonces, un poco está ahí el problema y el temor. Lo que pasa es que el tema de la trazabilidad no sé, o sea, habría que verlo porque... o sea, a ningún banco, o sea, al Banco Central Europeo no le interesa, ni a ningún estado realmente, que los bancos comerciales sepan en tiempo real las transacciones que se están generando en billeteras, ¿no? Entre ellos. Entonces, más que nada porque al final son competencia. Entonces, una de dos. O deriva el sector bancario en una integración en el que haya un único banco. Por eso surge la CBDC como tal, ¿no? Para que evitar esa competencia. O vemos que a lo mejor esta corriente de fusiones que se están generando, por lo menos en España, entre bancos,
pues sea esa consecuencia de que si eventualmente tenemos una moneda digital y se supone que es transparente y trazable, pues es que entre los bancos van a saber lo que está moviendo, o sea, es decir, el BBVA va a saber lo que está moviendo el Santander en volumen, ¿no? Y eso se supone que el Santander no le hace ni puñetera gracia. Es decir, por eso te digo pero que... bueno, claro. Eso es suponer que vamos a tener una CBC montada sobre una blockchain que permita esa visibilidad. Igual no lo permite. Igual se establecen mecanismos, o sea, porque tampoco ellos han garantizado que sea todo transparente y todo público. Entonces, por eso digo que hay cosas que no se acaban de definir, que además, yo yendo a alguna conferencia donde ha habido gente del Banco Central Europeo, no son claros, no son suficientemente claros para mí según qué cosas, y esto hace que pienses que, bueno, que hay cosas o que no tienen aún la idea de cómo las van a hacer, o que realmente pues son decisiones que, como no van a ser quizás del todo populares, pues se intentan dejar ahí aparcadas y se habla de otras cosas cuando se habla de CBDCs, ¿no? Pero realmente hay cosas que aún no sabemos cómo... Lo que sí sabemos es que parece que aquí la van a desplegar, pero no sabemos cómo va a ser la versión definitiva. O sea, por ejemplo, la CBC solo tendría sentido, o sea, tal y como lo estamos hablando, es decir, imaginemos que no hay transparencia, imaginemos que al final pues lo utilizan los bancos, o sea, solo se puede acceder a las reservas del Banco Central a través de bancos comerciales. O sea, la única razón por la que se me puede ocurrir que un Banco Central Europeo se tome las molestias de lanzar un proyecto así, bajo esas circunstancias, es simplemente para optimizar los costes del sistema bancario y ayudarles a incrementar los márgenes. Pero es que luego, si lo pensamos bien, tampoco van a incrementar tanto los márgenes. Es decir, el ahorro de costes en el sistema bancario o la eficiencia en las transacciones financieras interbancarias, es que tampoco, es que eso está súper ya optimizado. O sea que, no sé, o sea, sinceramente, si es como tú comentas, Albert, entonces no sé, no entiendo la viabilidad del proyecto. Bueno, es que es un poco eso, es decir, yo creo que al final el proyecto, claro, si no aprovecha toda la potencialidad va a salir descafeinado, y en ese sentido, pues bueno, habrá cosas que no se habilitarán, que son realmente las ventajosas para los usuarios. Yo tampoco le veo mucha utilidad, tal como yo entiendo que lo están planteando, que luego pues puede variar o lo que sea. Pero yo no le veo tampoco tanta utilidad y le veo más pues utilidad del otro lado, que es del lado de la trazabilidad y del lado de otros usos que puedan tener, ¿no? Que estoy contigo, que evidentemente todo el tema de tributación, todo el tema de fiscalidad, todo esto les añade una herramienta súper potente pues para realmente gestionar las cosas de otra manera, ¿no? Y yo creo que el objetivo va por ahí, aparte de una cosa que tengamos en cuenta, que es que si empiezan a salir CBDCs al mercado de otras divisas, pues bueno, un poco también tienes que tener la tuya para tener, digamos, esa cuota de mercado y permitir esa interoperabilidad, ¿no? También yo creo que hay algo de eso por medio. El tema del ahorro de costes, hombre, yo creo que puede haber un ahorro de costes, pero puede haber un ahorro de costes si la mayoría de la actividad se vuelca a través de CBDC. Si tienes que tener dos sistemas en marcha, pues evidentemente ahorro de costes tampoco va a haber o va a ser tan importante. Entonces hay que ver un poco el calendario que se define y al final cómo se define. Es decir, si esto va a ser un complemento a lo que tenemos ahora o si la intención va a ser pasar a CBDCs y que todo pase por CBDCs, ¿no? Que eso tampoco lo han dicho o no lo han dicho tan claramente. Así. ¿Tiene que utilizar blockchain sí o sí, una CBDC? Bueno, al menos una base de datos distribuida. No vamos a decir que sea blockchain, pero al menos una DLT mínimo. Lo digo por la privacidad del dinero. Es decir, si puede haber un seguimiento público, también es bastante peligroso. Para la privacidad del individuo, me refiero. Claro, ten en cuenta que ya hay proyectos que se están lanzando de redes en donde no existe esa transparencia. Es decir, ¿por qué? Porque ya no solo para el individuo, lo que decía Félix, para los bancos, para las compañías. ¿Cómo puede una compañía tener todo su balance en tiempo real a la vista de todo el mundo? Es decir, aquí hay cosas que, bueno, mediante pues mecanismos técnicos o la misma red que de forma nativa pues no te permita tener esa visibilidad de lo que no es tuyo.
Entonces, ya hay propuestas y se están investigando pues en redes y proyectos que van un poco en esa dirección, en tener esa privacidad que tenemos ahora en el sistema tradicional de que tú puedes ver tus finanzas, pero no puedes ver las finanzas del de al lado, ¿no? Y es un poco también la evolución que vamos a ver ahora, que creo que puede permitir pues un poco esa adopción de tecnologías DLT, como dice Félix, que no tienen por qué ser blockchain, como la entendemos ahora. ¿Creéis, en cuánto tiempo creéis que, es que ya que nos podemos hablar de CBDC, que es un tema que me encanta, en cuánto tiempo creéis que empezaremos a ver proyectos cercanos al CBDC o que se empiecen a hacer realidad en Europa? Porque por lo que parece va a ser antes en la Unión Europea, en la eurozona, mejor dicho, que en Estados Unidos, pero ¿cuándo? Bueno, tenemos a Circle, ¿no?, que ha emitido EuroC. O sea, la realidad es que, o sea, el objetivo original del euro digital era intentar conseguir de alguna forma llegar a ese punto de armonización monetaria y fiscal en Europa, donde, porque claro, al final los pasos que están dando ahora mismo los países en Europa es establecer ciertos criterios fiscales a ciertas actividades, sobre todo las empresas tecnológicas, para que no haya una deslealtad fiscal entre países, porque Irlanda y Holanda son muy desleales al resto de países de Europa. Y entonces la idea original del euro digital era de, bueno, pues vamos a intentar establecer una moneda digital que podamos controlar, que se pueda controlar por Banco Central y que de alguna forma evite una deslealtad entre países europeos. Ese fue el origen. O sea, esa fue la idea original. Luego, a partir de ahí, pues ya sabemos que se han ido tokenizando monedas estables y el euro pues no ha tenido demasiada atracción, la verdad. Sobre todo por Circle, que ha sido un poco la idea original, la empresa más conocida, ¿no?, dentro de lo que son monedas estables. Luego creo que hay un banco francés, ¿no?, que también está lanzando, hay como varios proyectos, ¿no?, de monedas estables europeas que están respaldadas por depósitos bancarios, pero la verdad es que, no sé, yo en el tema de Europa me desconcierta un poco, ¿no? Yo creo que Europa ha pasado como a un segundo plano a nivel global y ya no se toma en cuenta. O sea, está todo el mundo más centrado en China y en Estados Unidos y no veo que Europa realmente sea relevante. Entonces, no sé hasta qué punto eso... Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que creo que fue hace unos meses se aprobó la normativa esta de identidad digital, la EUIDAS 2, o está en vías de aprobación, creo que ya está aprobada. Y esta normativa es importante porque además ya hay proyectos donde lo que es la Comisión Europea ha licitado para la creación de un wallet que pueda contener todas las identificaciones digitales de los europeos, porque al final el proyecto este de EUIDAS de lo que trata es de conseguir una identificación europea, ¿no? Ahora mismo no la tenemos 27 identificaciones diferentes y pues este era el proyecto, ¿no? Y el proyecto pues incluye lo que es carnet de identidad, carnet de conducir, tarjeta sanitaria, por primera vez va a haber una tarjeta sanitaria europea. Claro, esto solo se puede conseguir no intentando armonizar todos los 27 sistemas que tenemos en uno de los que ya existe, sino creando un nuevo sistema que permita pues que interactúen todos los organismos y todos los estados, ¿no? Y eso pues se va a crear, parece ser, a través de una red de este tipo. Yo insisto, la wallet para esto ya se ha licitado, había dinero ya que previsto para licitar ese proyecto y esa wallet podría contener perfectamente euro digital. Es decir, que el proyecto ya está en marcha y ya estamos quemando etapas. Ahora no recuerdo exactamente cuándo está previsto o si está previsto la implantación del euro digital, pero la implantación de esta documentación europea sí que ya estaba prevista y no sé si era a final de este año o mediados del año que viene. Es decir, que esto vamos a empezar a ver evolución en ese sentido de una forma relativamente rápida. Me quedan solo 2 minutillos, pero no sé si lo habéis escuchado antes en los titulares que he leído. Según un informe, una encuesta de Misat Payments, al 25% de la población española le preocuparía la privacidad a la hora de usar CBDC.
¿Os parece mucho o poco? Igual yo lo que he pensado es que los otros 3/4 no saben de lo que les está hablando, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Pero ese uno de cada cuatro, has dicho españoles, ¿no? Sí. A ese uno de cada 4 españoles los va a tener ya fichados Hacienda, porque ya saben que si les preocupa la privacidad es por algo. Sí, a ver, yo creo que la primera pregunta es, ¿sabes lo que es una CBDC? Y ver el porcentaje que responde que sí, porque igual los otros no saben ni de lo que están hablando. Es evidente que yo creo que si mínimamente sabes lo que es una CBDC, no quiere decir que estés en contra, pero que estés preocupado por la privacidad, creo que es algo normal y natural. Otra cosa es que estén literalmente en contra o estrictamente en contra, pero la preocupación yo creo que es algo que debe ser así. Es lícita. Pues sí, completamente. Me habéis dejado un debatazo sobre CBDCs precioso que voy a colgar aparte en YouTube, ya os aviso. Pues la verdad es que ha sido una maravilla. Muchísimas gracias a ambos. Nada, muchísimas gracias como siempre, Félix Fuertes, de la Academia Formación en Inversión, Albert Salvani, socio fundador de Funding Fast. Muchísimas gracias como siempre y nos volvemos a ver por aquí pronto en las caras. Hasta la próxima. Un abrazo a los dos. Hasta la próxima. Chao. Adiós. ¿Qué es la CBDC, no? Me preguntas, clavando mi pupila, tu pupila azul. Bitcoin en este ratillo ha subido un 0,24% en esta última hora. Lo tenemos en $67.513. Ethereum, corrección, está totalmente plana en la última hora, $3.700, 3.710. Pero joder, se ha dejado ahí un 5% a pesar de esa buena noticia para la segunda cripto del mercado, de la aprobación de los ETFs de Ethereum al contado. Un poquito extraño esta corrección, porque hombre, entendemos que ya, lo veníamos comentando antes, se ha descontado completamente desde el martes, ya desde esa noticia de que Eric Balchunas veía las probabilidades disparadas. O sea, ya se daba por hecho, se ha descontado el mercado, pero madre mía, un 5% hoy de corrección. 445.000 millones de capitalización de mercado Ethereum. Nos vamos ya, buen fin de semana a todos y pasen todos muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes aquí. Adiós.